continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos resistivos, nos piden encontrar la corriente I.O. en el siguiente circuito. Como observamos, la corriente I.O. es la corriente que pasa por esta parte del circuito y también está involucrada en una fuente de corriente, puesto que vemos que esta fuente de corriente es 3I.O. También observamos que podemos ocupar aquí la ley de voltajes de Kirchhoff debido a que es muy sencillo identificar las mallas eléctricas, pero también observamos que esta fuente es de corriente y está en medio de dos mallas, por lo tanto esto se va a hacer una supermalla. Entonces lo que primero podríamos hacer es proponer las corrientes que están en nuestro circuito. Por ejemplo, nosotros podríamos decir este es I1, esta sería I2 y esta sería I3. Recordemos que ocupamos la convención de que las corrientes van hacia la derecha. Bueno, ya que tenemos esto, podemos también proponer las polaridades de nuestra resistencia. Por ejemplo, esta de 4 ohms, sabemos que por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Esta de 10 ohms, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Y esta resistencia de 2 ohms, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Podemos nombrar esta, por ejemplo, R1, a esta R2 y a esta R3. Esta de 8 podemos nombrarla R4 y como vemos la corriente I3 viene hacia abajo, entonces también podemos de una vez poner su polaridad. Muy bien, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer pues es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, pues podría ser en M1, ¿no? ¿Dónde es M1? Pues donde está la corriente 1. Entonces observamos que en M1 no tenemos fuentes de voltaje, entonces podemos empezar por ejemplo, decir que el voltaje negativo en la resistencia 1, negativo porque vemos que la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, entonces es negativo el voltaje, menos el voltaje en la resistencia 2, menos el voltaje en la resistencia 3, y como son todos los elementos de esa malla, pues esto le igualamos a 0. Recordando la ley de Ohm, sabemos que V es igual a R por I, donde R es la resistencia e I es la corriente. Entonces nosotros también otra cosa que podemos hacer aquí es multiplicar por menos 1 para que todo me quede positivo, ¿no? Entonces me quedaría V de R1 más V de R2 más V de R3 pues es igual a 0, ¿sí? ¿Quién es R1? Pues es 4 ohms por la corriente. En este caso R1 solo está en una malla, solo está en R1, entonces simplemente estaría por su corriente. Más R2. ¿Quién es R2? La de 10 ohms. 10 por la corriente de la malla que estamos analizando menos la corriente que está compartiendo esa resistencia. En este caso sería I2. Más V de R3. ¿Quién es R3? Es 2 ohms. Por la corriente de la malla que estamos analizando menos la que se está compartiendo. Y esto lo igualamos a 0. Hacemos estas operaciones, 4i1 más 10i1 menos 10i2 más 2i1 menos 2i3 va a ser igual a 0. Aquí observamos que podemos simplificar i1, i1 e i1. Tenemos 10 y 4 serían 14 y 2 serían 16 y 1 menos 10 y 2 menos 2 y 3 y esto se iguala a 0, ¿sí? Esta sería mi primera ecuación, ¿sí? Esta sería mi ecuación de la malla 1. Muy bien, ahora podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff pero en la supermalla. Sí, recordemos que cuando aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en una supermalla, pues es como si esta fuente de corriente se volviera un circuito abierto. Recordemos que en supermallas las fuentes de corriente se vuelven circuitos abiertos. Entonces, tenemos dos terminales aquí, lo que provoca que I2 e I3 se vuelvan una sola malla, pero hay que respetar esas corrientes, ¿no? Entonces aquí podemos poner la polaridad de R2, en este caso polarizada por I2, sería más menos, y de R3 por I3 pues sería más menos, ¿sí? Entonces podemos decir que aquí sí tengo fuentes de voltaje, 60 volts, entra por el menos, sale por el más, entonces es positiva la fuente, 60 volts menos el voltaje de R2
menos el voltaje de R3 menos el voltaje de R4 y esto va a ser igual a 0. Muy bien, tengo 60 volts, va a ser igual a V de R2 más V de R3 más V de R4. Ok, lo único que hicimos fue despejar el 60 volts. Ahora, ¿quién es R2? R2 es 10 ohms, entonces voy a empezar a hacer mis conversiones por ley de Ohm. Sería 10 ohms que multiplica por la corriente de la malla que estoy analizando, I2, menos la corriente de la malla que se está compartiendo, I1, porque estamos analizando R2. Ahora, R3, ¿quién es R3? Es 2 ohms. 2 ohms que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, I3, menos la corriente de la malla que se comparte, I1, ¿sí? Más R4. ¿Quién es R4? Ah, pues es 8, pero como esta resistencia no se comparte con ninguna otra malla más que I3, pues solo es por I3. Hacemos las operaciones, tenemos 60 volts, va a ser igual a 10 I2 menos 10 I1 más 2 I3 menos 2 I1 más 8 I3. Muy bien, aquí tendremos 60 volts, va a ser igual a... Vamos a ver qué podemos simplificar. Aquí tengo I1, aquí tengo I1 y también tengo I3 y también tengo I3, ¿no? Entonces puedo simplificar I1 e I3. Tengo 10 menos 10 I1 menos 2 I1. Esto quiere decir que tengo menos 12 I1 más 10 I2, ¿sí? Que es la que está solita. Y luego tendría yo 8 I3 más 2 I3, pues sería más 10 I3. Y esta sería mi segunda ecuación de malla, ¿sí? Pero tenemos tres incógnitas con dos ecuaciones. Significa que necesitamos una ecuación de restricción, que es la que vamos a hacer por aquí abajito. Ecuación de restricción. Muy bien. Tenemos nuestra ecuación de restricción. Eliminamos este circuito abierto que hicimos para saber quién es la fuente. Ah, pues yo sé que la fuente es 3IO. El valor de la fuente es 3IO. Y analizamos. ¿A quién es esa fuente igual? Ah, pues es a la corriente que está con su misma dirección. Eso quiere decir que esta, si se dan cuenta, también va hacia arriba, I3. Entonces sería esa corriente de malla, I3, menos la que se oponga. En este caso sería I2, ¿sí? Esta ya sería nuestra otra ecuación. Sin embargo, tenemos que ver que en esta ecuación de restricción tenemos involucrado a IO. IO no la tenemos en las otras ecuaciones, ¿sí? Como podemos notar. Entonces observamos, ¿quién es IO? IO es la corriente que pasa por este cable, por así decirlo. Quiere decir que IO viene desde R1. Entonces podemos decir que la corriente IO es la corriente que pasa por R1, debido a que viene de la siguiente manera, ¿sí? Viene de abajo hacia arriba y luego como la única trayectoria es hacia la derecha, pues entonces la corriente da vuelta hacia la derecha. Entonces IO la podemos ver como la corriente que pasa por la resistencia 1. También observamos que nosotros a esa corriente le pusimos I1. Entonces podemos decir que IO va a ser igual a I1. Entonces haciendo ese análisis, pues decimos que 3 por I1 más I2 menos I3 pues va a ser igual a 0. Lo que hicimos fue despejar todo, igualar a 0 la ecuación de restricción original y reemplazar el valor de I1 en donde estaba I2. Muy bien, entonces ya tendríamos mi tercera ecuación. Ahora lo que hacemos es meter a la calculadora este sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a la tecla Mode, a la tecla 5 y como es un 3×3 pues aplicamos la letra 2. Observamos los coeficientes. De la primera ecuación tengo 16. 16. De mi I2 tengo menos 10. De I3 tengo menos 2. Y de constantes pues está igualado a 0. Mi ecuación 2 es menos 12 I1. Luego tengo 10 positivo. Luego tengo 10 positivo también. Y está igualado a 60 positivo. Vamos a ver mi ecuación de restricción. Tengo 3 y 1, 1 y 2, menos 1 y 3. Y esto está igualado a 0. Muy bien.
Entonces damos Enter sabiendo que lo primero que nos va a dar es X, que sería I1 en este caso, 1.731 amperes. Con esto terminaríamos el problema porque nos notamos que lo que nos están preguntando es I0 y yo ya identifiqué que I0 es I1, entonces yo ya encontré el valor de I0 porque esto es igual a I0. Sin embargo, para terminar bien el problema, pues vamos a encontrar ya todas las ecuaciones de malla, ¿no? Todas las corrientes de malla. Esa sería mi respuesta. Sin embargo, I2, ¿a quién va a ser igual? Pues damos Enter otra vez y nos queda 1.442 amperes. E I3, por último, tenemos que es 6.6346. De esta manera concluimos el ejercicio porque ya encontramos el valor de I0 o IO, que es igual a I1, que es 1.731 amperes, y también encontramos las otras corrientes de malla, ya que pues ya teníamos el sistema de ecuaciones. Y con esto finalizamos el ejercicio mediante ley de voltajes de Kirchhoff y una supermalla.